Google, apaga la luz del comedor y del salón. En este vídeo vamos a ver cómo configurar varios interruptores Wi-Fi para que sean accionados a través del asistente de Google, y luego veremos cómo conectarlos a la caja del interruptor o conmutador para que funcionen las luces con el interruptor y también con el asistente de Google. A través de internet puedes encontrar un montón de bombillas inteligentes que son compatibles con el asistente de Google, pero son caras, así que yo prefiero este tipo de dispositivos que son mucho más baratos. Además, la bombilla con el tiempo termina fundiendo, y con estos aparatos que llevo tiempo usándolos no he tenido ningún problema, no se funden y duran más que una bombilla. Si abro la aplicación Google Home, vemos que tengo en casa el dispositivo Google Home Mini, que ya está configurado, así que una vez terminada la configuración de las luces podré accionarlas a través de Google Home. Pero si no tienes el aparato Google Home, igualmente podrás encender las luces desde el asistente de Google del teléfono. En este vídeo voy a usar estos relés con conexión Wi-Fi de la marca SONOFF, que son tan pequeños que caben en la cajita del interruptor o conmutador que tengas en casa, y cuestan aproximadamente 5 o 6 euros. En las bornas de conexión tenemos a la izquierda el neutro de entrada, que suele ser un cable de color azul normalmente, L-IN, que es la fase de entrada, que suele ser de color negro, marrón o gris, fase de salida, L-OUT, que es el cable que tenemos que conectar a la bombilla. Para configurarlo, de momento lo he conectado a una bombilla y vemos qué tal funciona, así que lo conectamos a la corriente. Y en el teléfono debemos instalar la aplicación eWeLink, que está en Google Play gratis. Debemos seleccionar nuestro país y crear una cuenta introduciendo un correo electrónico. Yo ya tengo una cuenta creada de otro dispositivo que configuré hace tiempo, así que pongo los datos. Y al iniciar sesión me aparece este dispositivo que he comentado que lo tengo desconectado y me aparece como fuera de servicio, pues ahora mismo lo tengo sin usar. Voy a añadir este interruptor, así que pulso en más, y en el interruptor tenemos un pulsador que si hacemos una pulsación corta se enciende la luz, así que lo que tenemos que hacer es una pulsación larga para que entre en modo emparejamiento. Lo dejamos unos 5 segundos y debe parpadear rápido la lucecita azul del interruptor. En el teléfono entramos en Quick Pairing y pulsamos en las letras rojas para dar permiso a la aplicación para que acceda a la ubicación. Haciendo esto nos debe aparecer la red Wi-Fi en la que tenemos el teléfono conectado. Tiene que ser una red 2.4G, no vale una red 5G, así que ponemos la contraseña de Wi-Fi y pulsamos en siguiente. En un primer momento pone esperando en español, luego encontrado dispositivo en inglés y registrando por último. Bueno, pues aquí tenemos ya configurado el interruptor con este nombre que empieza por mis dispositivos, AC, etc. Es súper largo, podemos cambiarlo, pero yo lo voy a dejar así y vemos que funciona perfecto desde la aplicación WeLink. Ahora pasamos a Google Home, en el que ya tengo varios dispositivos, y pulso en el botón más para añadir uno nuevo. Vamos a configurar dispositivo y luego en esta opción de abajo. En esta lista buscamos eWeLink, que lo tenemos aquí. Así que entramos y debemos introducir la misma cuenta que tenemos en la aplicación eWeLink, donde acabamos de configurar el interruptor. Autorizamos a Google a que acceda a la cuenta y esperamos a que inicie sesión. Bien, aquí tenemos mis dos dispositivos asociados. El que pone mis dispositivos AC es el que acabo de configurar, que lo ha registrado como enchufe inteligente, no como interruptor, pero no pasa nada. Continuamos, así que lo seleccionamos y lo agregamos a mi casa. Así que movemos el dispositivo y aquí me pregunta qué habitación le asignamos y lo voy a poner, por ejemplo, en el comedor. Bien, ya lo tenemos en el comedor y ahora vamos a cambiarle el nombre para que sea más adecuado, así que le voy a poner el nombre con el que me voy a referir a él cuando quiera apagarlo o encenderlo, así que le pondré luz del comedor, que es más apropiado. Si no lo cambio tendría que decir encender mi dispositivo AAC0029, etc. Y bueno, la verdad que eso sería un rollo. Ok Google, encender la luz del comedor. Vale, enciendo la luz del comedor. Esta configuración que acabo de hacer lo podemos repetir en los interruptores SONOFF que queramos poner por casa. No sé si hay un límite de número de dispositivos. Y por cierto, se me olvidó comentar antes que hay dos bornas que quedan libres a la derecha, que es para accionar las luces a través de un interruptor. Son bornas que trabajan sin corriente, solo uniéndolas ya enciende las luces, así que cuidado de no conectarlas a la corriente.
En la aplicación Google Home debemos actualizar los dispositivos deslizando hacia abajo y nos debe aparecer todos los dispositivos que tengamos en la aplicación WeLink, en este caso son 3. Este relé me aparece offline, pues está sin conexión, y estos dos, uno es la luz del comedor y el otro es la luz del salón. Como ya dije, si no tenemos Google Home Mini, nos funcionará todo a través de la aplicación del teléfono. Enciende la luz del comedor. De acuerdo, enciendo la luz del comedor. Yo lo voy a conectar en la misma cajita del conmutador de forma que encienda como siempre pulsando en la llave de la pared y también a través del comando de Google. Y en caso que hayamos encendido con el asistente, solo podremos apagarlo con el asistente. O en el caso que encendamos con el conmutador, solo podremos apagarlo con el conmutador. Necesitamos que a la cajita le llegue el cable de neutro, en mi caso no tenía, y le pasé un cable que conecté al neutro del mismo circuito de iluminación, que es este que veis, con cable de 1,5 milímetros. No lo vayáis a conectar a otro, por ejemplo este, que es el circuito de enchufes, que es de 2,5 milímetros. El relé lo conectamos a la fase de alumbrado, que he marcado el cable con cinta negra, y luego este cable marrón va a la lámpara, y el neutro, que lo voy a conectar ahora. Y el cablecito de la antena wifi, para que no sufra daños, lo voy a encintar, pues no es necesario tenerlo suelto para que tenga cobertura wifi, así que antes de que sufra daño lo ponemos pegado a la misma caja. Como veis son solo 3 cables, la alimentación de fase del relé, que la he sacado del conmutador de al lado que tiene fase, el neutro, que lo tengo conectado, y el conmutador de la derecha, que es la luz que quiero controlar con el relé. Sale un cable que va a la lámpara, así que lo uno con la salida del relé que enciende la lámpara. Ok, Google, enciende la luz del salón. Claro, Si no tenéis muy claro cómo es una conmutada, os dejo un esquema que os puede resultar muy útil. Ok, Google, apaga la luz del salón. Vale, apago la luz del Lo salón. bueno de estos interruptores es que caben en cualquier caja, no necesitamos apenas espacio y funcionan bastante bien para bombillas y para aparatos que no tengan mucho consumo. Bueno chicos, espero os haya resuelto algunas dudas sobre cómo conectar estos interruptores wifi. Yo me despido hasta un próximo vídeo. Ok Google, apaga la luz del salón. Vale, apago la luz del salón.